Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3000 watts. Televisión y cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Todas las personas, todos los géneros, voces disidentes. Un espacio de expresión donde cuestionamos lo establecido. Reeducación, erotismo, vínculos, identidades, sexualidades, crianza, el pensamiento en movimiento. Promovemos el buen trato. Voces disidentes. Comenzamos. Somos porta de entrada e de saída.
Aldair Arechiga. También saludamos a quienes nos escuchan en diferido los jueves en el 94.3 de FM, en Radio UDG de Ciudad Guzmán. Hoy quiero hablar de un tema que me parece profundamente importante porque toca algo que muchísimas personas han sentido alguna vez, aunque no necesariamente tengan palabras para explicarlo. Quiero hablar de esa sensación de ser diferente. Este tema tan importante que vamos a abordar el día de hoy se llama neurodivergencia en mujeres adultas, crecer sin sentir pertenencia. Y bueno, esta sensación de ser diferente también se asimila a sentir que algo no termina de encajar, de también observar a otras personas relacionarse, convivir, hacer amistades o desenvolverse en ciertos espacios con aparente naturalidad y preguntarte internamente, ¿cómo le hacen? ¿No? Porque pareciera que todos recibieron un manual que a ti nunca te entregaron. Y no estoy hablando solamente de personas diagnosticadas con alguna condición neurodivergente. Estoy hablando de muchas mujeres que crecieron sintiéndose raras, demasiado sensibles, demasiado intensas, demasiado distraídas, demasiado calladas también, o demasiado todo, ¿no? Mujeres que pasaron gran parte de su vida sintiendo que tenían que esforzarse más que las demás para cosas que parecían sencillas para otras, ¿no? Y aquí quiero hacer una pausa, porque cuando hablamos de neurodivergencia, muchas personas imaginan una condición muy evidente. Piensan en alguien que claramente se ve diferente, pero la realidad es que muchas neurodivergencias pueden pasar desapercibidas durante años, especialmente en mujeres. Fíjate bien en esto porque hay algo muy particular que sucede con nosotras las mujeres y bueno, eso tiene consecuencias, ¿no? Porque cuando nadie te explica por qué experimentas el mundo de una manera tan distinta, muchas veces la conclusión a la que llegas es que hay algo malo contigo. No que funcionas diferente, sino que estás fallando, que eres insuficiente, que eres exagerada, que eres complicada. Y entonces comienzas a intentar corregirte, ¿no? Intentas parecer más normal, intentas pasar desapercibida con tus peculiaridades, intentas ser más adecuada, más aceptable. Pasa que quieres parecerte a los demás de cierta manera y creo que muchas personas que nos escuchan hoy pueden identificarse con esto, independientemente de que tengan o no un diagnóstico. Y quizá este programa te invite a buscarlo, si es que tú te identificas con algunas cositas que platiquemos por acá. Porque vivimos en una sociedad que premia mucho la adaptación y muy poco a la autenticidad. Si te fijas, se premia mucho el cumplir con ciertos, digamos, rasgos, cualidades, tanto en lo profesional, en lo familiar, en lo relacional. Y las mujeres, pues desde pequeñas aprendemos que hay formas correctas de comportarnos, ¿no? Y lo pongo entre comillas. Entendemos y aprendemos que una niña debe ser tranquila, debe ser educada, debe ser amable, considerada, que no haga mucho ruido. Y cuando no encajamos en esas expectativas, normalmente no nos preguntan qué necesitamos. Nos enseñan a corregirnos. Y bueno, ahí es donde quiero dejarles una pregunta para este primer bloque, que podría ser:
cuántas cosas de tu personalidad son realmente tuyas y cuántas aprendiste para poder pertenecer. Esta pregunta es muy interesante y bueno, nos la podemos hacer todos quienes estemos escuchando este programa, ¿no? Y puede ser que te identifiques con algunas cositas. Vamos a ir a un breve corte y regresamos para seguir hablando sobre neurodivergencia en mujeres adultas y sobre cómo muchas aprendieron a esconder partes de sí mismas para ser aceptadas. Regresamos. Regenerando ideas, cuestionar los mandatos de género impuestos, cuestionamientos que nos muevan hacia la equidad. Sigue en sintonía. Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. El cristal rompe tu cuerpo, destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Esta es la radio que llevas a todas partes, al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. ¿Y lo establecido, quién lo estableció? ¿De dónde vienen mis aprendizajes? Escuchas Disidencias de Género. En un momento regresamos. Con mi cuerpo y con mis temores directo a los ojos que suelo encontrar. Pasada la noche y las buenas maneras, solo dos personas en la oscuridad. Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Baja la vista mejor. Me provoques, mi amor. La ley del más fuerte aquí viene a mandar. Como en todo el mundo nos toca pelear. Así me enseñaron y así lo acepté. Hoy toca borrarlo y volver a aprender. Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Siempre pregunta otra vez, no dejes respuesta en tal vez. Si algo parece muy fácil será porque está faltando algo por preguntar. Si así me enseñaron y así lo acepté, hoy toca borrarlo y volver a aprender. Dudosa herencia aquí presente entre tú y yo. Dudosa herencia sí está construida con miedo y con dolor. Me quiero que
Estamos de regreso en Voces Disidentes y bueno, antes del corte les dejé una pregunta justo para seguir abordando este tema tan interesante acerca de la neurodivergencia en mujeres adultas, lo que es crecer sin sentir pertenencia. Entonces, ahora me gustaría que recordemos esta preguntita que abordamos en el primer bloque, que es ¿cuántas cosas de tu personalidad son realmente tuyas y cuántas aprendiste para poder pertenecer? Y es que cuando hablamos de neurodivergencia en mujeres, hay algo que me parece fundamental comprender. Muchas veces no es que no hubiera señales, ¿ok? Sino es que nadie estaba mirando. Durante mucho tiempo, las investigaciones sobre autismo y TDAH o TDA se hicieron principalmente observando a niños varones, porque también existe la idea de que una persona con TDAH necesariamente tiene que estar ocurriendo por todos lados. Entonces, muchas mujeres escuchan eso y dicen, pues entonces yo no puedo tener TDA, ¿no? Yo no puedo tener TDAH, que entendemos que el TDA es el trastorno por déficit de atención, puede ser TDA, solo déficit de atención, o puede ser TDAH, ¿no? Que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A veces puede ser mixto, puede tener más prominencia a la hiperactividad o a la dispersión, a la distracción, ¿cierto? Entonces, tal vez fueron esas niñas que hablaban muchísimo, las que quizá interrumpían sin querer, las que olvidaban constantemente dónde habían dejado las cosas, las que perdían los útiles escolares, las que comenzaban 10 proyectos y terminaban 3, las que eran llamadas distraídas, las que escuchaban una instrucción completa y al minuto ya no recordaban la mitad. Y en lugar de preguntarnos qué estaba pasando, pues muchas veces recibían el mensaje de que eran irresponsables o que eran flojas o que eran desordenadas o que eran problemáticas o que querían llamar la atención. Y no es lo mismo crecer pensando como funcionó diferente que crecer pensando que hay algo mal en mí, ¿cierto? Entonces, digamos que se construyó una idea muy específica de cómo debería verse una persona neurodivergente. Y las niñas simplemente no encajaban en esa descripción, ¿vale? Por ejemplo, si un niño se aprende de memoria todas las estadísticas de fútbol o ordena sus cochecitos por colores y tamaños, muchas personas podrían pensar que tiene un interés muy intenso o incluso sospechar alguna neurodivergencia, ¿no? Pero si una niña se aprende absolutamente todo sobre caballos, novelas, cantantes, dinosaurios, historia, arte, medicina o cualquier tema que le apasione, suele verse como una niña muy aplicada, ¿no? Entonces, si un niño ordena objetos por colores, tamaños o categorías, pues puede llamar la atención. Pero si una niña acomoda todo perfectamente, muchas veces escuchamos, ¡ay, qué ordenadita! ¡Ay, qué linda!, ¿no? ¡Ay, qué educada! Y pues nadie se pregunta qué hay detrás. Con el TDA, digamos que sucede algo parecido, con el TDAH también. Porque cuando pensamos en hiperactividad, solemos imaginar a un niño corriendo por todas partes, incontrolable, enfadoso, ¿no? Muchas veces así les llamamos, interrumpiendo, trepándose, preguntando todo el tiempo, haciendo ruido. Pero muchas niñas hiperactivas aprendieron muy pronto que eso no era aceptable para ellas. Entonces, la hiperactividad se fue hacia adentro.
Y vinieron los pensamientos acelerados, la ansiedad, hablar muchísimo, cambiar constantemente de tema, sentir que la mente nunca descansa, no dormir bien, inquietud interna permanente. Y como eso, digamos que no se veía igual de evidente, muchas pasaron desapercibidas, ¿no? Porque a veces pensamos que una neurodivergencia tendría que ser muy evidente, pero muchas veces las señales estaban allí. La niña que se la pasaba leyendo sola en los recreos o escuchando música o dibujando o haciendo siempre lo que le gustaba de manera muy interesada, o la que memorizaba absolutamente todo sobre un tema que le fascinaba, o la extrovertida que llegaron a tachar de desmadrosa, ¿no? La que parecía muy madura para su edad porque se llevaba mejor con los adultos que con otros niños, la que llegaba de una fiesta agotada y necesitaba encerrarse en su cuarto para recuperarse, no porque estuviera cruda, en el caso de la adolescencia, ¿no? Que ya empiezan a probar. Y la que observaba también cuidadosamente a otras niñas para aprender cómo comportarse. También puede ser la que cambiaba un poco su personalidad dependiendo del grupo con el que estuviera para intentar encajar. Y muchas veces esas niñas no fueron vistas como neurodivergentes. Fueron vistas como tímidas, como raras o como muy serias, como intensas, ¿no? O como, de nuevo, chicas que les gusta llamar la atención. O simplemente como niñas que tenían que aprender a socializar mejor, ¿no? Y bueno, también hay mujeres que fueron consideradas demasiado sensibles, que lloraban muy fácilmente, algunas que se saturaban con ciertos sonidos, con ciertas texturas. Muchas veces ni siquiera ellas mismas se daban cuenta de que todas estas cosas eran las que las mantenían desreguladas, que ciertas dinámicas sociales también se les complicaban. Y bueno, en lugar de preguntarnos qué estaban experimentando, se les enseñó a aguantar, a adaptarse, a esconderlo. Y aquí aparece una palabra muy importante, el enmascaramiento. Quiero que te aprendas bien esta palabra, que básicamente consiste en aprender a representar un personaje socialmente aceptado, observar cómo actúan las demás personas, ¿no? Como imitarlas, practicar conversaciones, forzarse a mantener contacto visual, por ejemplo, reprimir movimientos naturales, ocultar incomodidades y hacerlo también que nadie note el esfuerzo. Pero hay algo que quiero decir con mucha claridad: que nadie lo note no significa que no exista. Y muchas mujeres llegan a la adultez agotadas sin comprender por qué. Y bueno, vamos a un breve corte y al regresar vamos a hablar justamente del costo que tiene pasar años intentando encajar en ese molde que nunca fue diseñado para ti. Regresamos. Sola voy con mi pena, sola mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdida en el corazón de la grande Babilón. Me dicen la clandestina por no llevar papel para una ciudad del norte. Yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé
soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad mexicana, clandestina, peruana, clandestina, haitiana, clandestina, marihuana, ilegal.
media rara, estoy reaccionando de forma correcta o estoy siendo demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado directa. Y hay una frase que he escuchado en muchas mujeres neurodivergentes adultas. No me sentía menos capaz que los demás, me sentía diferente. Y claro, hay muchos casos en los que la autoestima estaba por los suelos y las capacidades tampoco se distinguían. Y bueno, creo que eso resume muchísimo de esta experiencia, porque muchas mujeres no crecieron sintiéndose diferentes porque fueran menos inteligentes o porque fueran menos capaces o menos valiosas. Crecieron sintiéndose diferentes porque pasaron años intentando adaptarse a expectativas que nunca fueron diseñadas para ellas. Y cuando pasas años intentando adaptarte a un molde que no te corresponde, inevitablemente terminas pensando que el problema eres tú, cuando quizá el problema en sí era el molde. Y hablamos mucho del molde acá en este programa. Muchas mujeres neurodivergentes pues describen sentirse como antropólogas estudiando una cultura ajena, ¿no? Observando cómo se relacionan los demás para aprender a hacerlo ellas también. Y eso consume muchísima energía, ¿sabes? Por eso no es raro que muchas experimenten agotamiento crónico. Muchas experimentan ansiedad, perfeccionismo, autoexigencia extrema, síndrome del impostor, depresión, burnout, más allá de la sensación de no ser suficientes, ¿no? Esto puede llegar a un límite, pues muy duro. Y en muchos casos en ese punto es cuando se busca el diagnóstico. Porque cuando pasas años intentando compensar algo que ni siquiera entiendes, acabas creyendo que el problema eres tú. Y aquí hay algo que me parece profundamente doloroso, porque muchas mujeres crecieron escuchando frases como qué floja eres despistada, eres exagerada, eres dramática, qué desorganizada, no sabes lo que quieres, no te esfuerzas suficiente. Y durante años se lo creyeron, ¿no? Hasta que un día descubren que tal vez nunca fueron esas cosas. Tal vez tenían necesidades distintas, tal vez procesaban el mundo de otra manera o estaban haciendo un esfuerzo enorme que nadie podía ver. Y sabemos perfectamente que el sistema educativo que tenemos en este país no está diseñado para las neurodivergencias. Ya más o menos intentan incluir, pero la verdad es que no es suficiente. Y muchas veces este descubrimiento pues llega tarde, llega después de años de culpa, de comparaciones, de pensar que todas las demás personas tenían algo que ellas no tenían. Y quiero aclarar algo, este programa no pretende diagnosticar a nadie, ¿sí? Porque un diagnóstico siempre corresponde a profesionales especializados, pero sí creo que vale la pena cuestionarnos cuántas mujeres hemos vivido sintiéndonos defectuosas cuando en realidad simplemente éramos diferentes. Vamos a este último corte y al regresar quiero que hablemos de algo que me parece muy esperanzador, ¿vale? ¿Qué sucede cuando dejamos de preguntarnos qué está mal con nosotras y comenzamos a preguntarnos quiénes somos realmente? Regresamos. Hoy me levanto otro día.
Bien, estamos de regreso en Voces Disidentes y llegamos al último bloque de nuestro programa. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué pasaría si por un momento dejaras de preguntarte qué está mal contigo? Piénsalo. Porque muchas personas pasan años intentando responder esa pregunta. ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué parezco más sensible que los demás? ¿Por qué no puedo realizar ciertas cosas que a nadie más le afectan? ¿Por qué me agotan ciertas situaciones? ¿Por qué me cuesta concentrarme? ¿Por qué siento que nunca termino de encajar? Y a veces la respuesta que encontramos es muy dura porque terminamos creyendo que no somos lo suficientemente buenas, que podemos ser desorganizadas y nos empezamos a etiquetar como exageradas, como demasiado sensibles, intolerantes, intensas, complicadas. Pero ¿qué pasaría si la pregunta estuviera equivocada desde el principio? ¿Qué pasaría si no hubiera nada malo contigo, Quiero que pensemos en algo. Nadie cuestiona que existen distintos tipos de cuerpos, distintas estaturas, y también hablamos un montón de esto aquí en este programa, que también hay distintos tonos de piel, distintas formas de aprender, distintas formas de vincularnos. Sin embargo, todavía nos cuesta aceptar que también existen distintas formas de procesar el mundo, distintas formas de pensar, de relacionarse, de sentir. Y quizá una de las cosas más dolorosas para muchas mujeres neurodivergentes no es la neurodivergencia en sí, sino haber crecido creyendo que debían ocultarla, porque muchas aprendieron desde muy pequeñas a corregirse, a vigilarse, a editarse, a observar constantemente cómo hablaban, cómo se movían, cómo se vestían, cómo se relacionaban, cómo elegían, cómo reaccionaban, como si tuvieran que interpretar un personaje. Y después de muchos años haciendo eso, puede llegar una pregunta súper difícil. Si toda mi vida me he adaptado para pertenecer, ¿quién soy realmente? Porque hay mujeres que descubren en la adultez que les gusta la soledad más de lo que creían, o que necesitan más tiempo de descanso, que ciertos ambientes las saturan, que ciertos sonidos les incomodan, que ciertas dinámicas sociales les cuestan muchísimo más de lo que imaginaban. Y no porque estén fallando, sino porque por primera vez se están dejando de ignorarse. Y aquí hay algo que me parece muy importante, que es el hablar de aceptación. Es algo que no significa renunciar al crecimiento personal. No significa decir así soy y no voy a trabajar en nada y los demás tienen que adaptarse y ni modo, ¿no? Significa dejar de pelear contra aspectos esenciales de quienes somos. Porque una cosa es desarrollar herramientas para vivir mejor y otra muy distinta, pues es pasar la vida intentando convertirte en alguien que no eres, cariño, ¿no? Y bueno, quizá por eso este tema me parece tan importante, porque va mucho más allá de un diagnóstico. Habla de pertenencia, habla de identidad, habla de todas esas personas que crecieron sintiéndose fuera de lugar sin comprender por qué. Y tal vez algunas de las personas que nos escuchan hoy se reconocieron en algo de lo que hablamos. Tal vez recordaron a una hija, tal vez a una hermana, a una amiga, o tal vez se recordaron a sí mismas a los 8, a los 12 o a los 15 años, intentando descubrir qué tenían que hacer para ser aceptadas. Y si pudiera dejar una sola reflexión esta tarde, yo creo que sería el que muchas mujeres no crecieron sintiéndose diferentes porque fueran menos capaces, sino que crecieron sintiéndose diferentes porque pasaron años intentando adaptarse a expectativas que nunca fueron diseñadas para ellas. Y cuando comprendemos eso, algo cambia, fíjate,
porque dejamos de preguntarnos cómo encajar y empezamos a preguntarnos cómo habitar el mundo sin dejar de ser quienes somos. Yo soy Laura Mellón, te agradezco mucho de verdad por acompañarme una vez más en este programa Voces Disidentes. Nos vemos todos los martes. Te mando un gran abrazo. Gracias por esta emisión. Gracias a nuestra subdirectora regional Elia Macías, a nuestro productor Silvestre Canil y a Aldair Arechiga. Gracias, hasta pronto. Un gran abrazo.